Sexta pregunta, quedan un montón. Le recomiendo, señor Aznar, que sea breve. ¿Es cierto que el banquete y las luces de la boda de su hija se pagaron con mordidas de la Gürtel? ¿Les suena Special Events, Apogee, Kermés Sonido? Son las empresas, y no lo digo yo, no lo dice un secesionista golpista, sino que lo dicen los jueces, que se encargaron de pagar las luces y el banquete de la boda de su hija, que le puedo asegurar que a mí me importa muy poco. Me importa el momento que parece ser que se robó para pagarla. Y me importa el momento que parece ser que las empresas que le acabo de citar eran del Bigotes y de Francisco Correa. La pregunta es muy simple. ¿Se pagó la boda de su hija con mordidas de la Gürtel y un chascarrillo, ya que le gustan tanto a usted y a sus compañeros? ¿Cómo es posible que de la boda de su hija solamente queden por imputar los camareros? En relación con lo que ha dicho el señor diputado sobre la moción de censura, quiero recordarle, porque alguna experiencia tengo en esta Cámara, como sabe, quiero recordarle que la moción de censura constitucionalmente es una moción de censura constructiva. Por lo tanto, usted no vota para echar A, vota para hacer presidente del Gobierno A. Es muy distinto. Eso es lo que dice la Constitución. Si yo ya sé que usted quiere romper la Constitución y eso cree que usted no cree en la Constitución y que tampoco cree en esta Casa y que tampoco cree en el sistema parlamentario y que se lo está deseando liquidar y que está deseando liquidar el régimen de la transición, que es el que nos ha decidido. Todo eso ya lo sé. Y ya saben también que por creer en esas cosas y por intentar imponerlas por la violencia, tiene a sus jefes de sus partidos condenados por la peor corrupción posible, que es la corrupción de la rebelión contra el orden constitucional y contra España. Y, por lo tanto, usted, le guste o no le guste, votó una moción de censura constructiva, sí, a un programa que consiste, le guste o no le guste, en vender, ¿cómo se llama?, proyectiles de alta precisión. Quiero referirme, proyectiles de alta precisión. Y eso, pues, le gustará más o le gustará menos. Mire, cuando se es presidente del Gobierno, cosa que no creo que usted tenga el honor de ser, pues uno tiene que hacer una política exterior. Y la política exterior es parte fundamental. Y conviene dedicar mucho tiempo a la política exterior. Y conviene que los países tengan bien definidos sus intereses estratégicos. ¿Cuáles son sus intereses generales? ¿Dónde pueden estar sus zonas de influencias? ¿Dónde pueden estar los elementos de expansión económica? ¿Quién pueden ser sus aliados? Es muy importante saber eso y funcionar de esa manera en política exterior, porque los errores en política exterior, como estamos viendo estos días, pues se pagan de una manera muy dura. Y entonces a lo mejor uno dice, mire usted, yo que soy un gran defensor de los derechos humanos, de la paz y de todo lo que usted quiera, no voy a vender unas bombas, pero da la casualidad que hay otros que dicen, si no me venden las bombas, pues te quedas sin corbetas. ¿Qué le vamos a hacer? La política es así de dura y la política exterior a veces es así de dura. Y conviene saber que eso es así, conviene saber algo de eso antes de llegar a los cargos, porque si no, el precio que se hace pagar a los países es muy alto. Entonces yo recomiendo ahí saber muy bien cuáles son los intereses generales del país. Por eso, por cierto, si se consiguiesen establecerse consensos en el país en torno a intereses generales, sería muy positivo. Y se respetasen, porque España es un país que tiene intereses generales permanentes, estratégicos, y eso conviene respetarlo, y eso conviene compartirlo. Y las fuerzas políticas en esta Cámara debían hacer, si es posible, un esfuerzo para ello. Luego es muy importante estar en las organizaciones internacionales que garantizan estabilidad y seguridad. Y es muy importante contar con los aliados que garantizan la estabilidad y la seguridad. Y es muy importante formar parte del grupo de naciones avanzadas de lo que puede llamarse el mundo libre y que defienden el orden liberal. Ya sé que para usted eso de defender el orden liberal es un anatema, pero el orden liberal, ahora pues que algunos puesto en cuestión por algunos, entre otros aquí por ustedes, pues el orden liberal, llamado el orden liberal, es el que más prosperidad, estabilidad, libertad y democracia y justicia ha traído en la historia del mundo.
Y, por lo tanto, las amenazas contra el orden liberal, los que lo defendemos, nos las tomamos muy, pero que muy en serio. Y hacer buena política exterior se puede hacer de muchas maneras, en muchos sitios diferentes, señorías. Y en relación con lo último, yo quiero decir una cosa, señor presidente. No creo que entre mis obligaciones esté la de tener que escuchar la última parte de la intervención del señor diputado. Es decir, yo creo que yo no he venido aquí a comentar ni a escuchar frases tabernarias ni a comentar titulares tabernarios de ningún medio de comunicación. He venido aquí cumpliendo una obligación y contestaré a las cuestiones que tienen que ver con eso. Afirmar otras cuestiones es una falta de vergüenza de las que no tiene límite y que no merece recibir ni el último, ni el más leve, ni el mínimo de mis desprecios. Tranquilícese, señor Aznar. Sí, le veo súper tranquilo, sí. Porque la verdad es que yo creo que no respeta su trayectoria y el poder que ha atesorado en este país y que nos consta a algunos de nosotros y nos constará seguramente los días venideros el poder que ha ostentado, ostenta y ostentará en este país, que usted intente tapar con fórmulas dialécticas el hecho de que la boda de su hija, que a mí me la trae al pairo, no puedo ser más claro, según los jueces, fue pagada por mordidas de la Gürtel. Y le vuelvo a repetir, a mí me la trae al pairo, pero se lo tengo que preguntar porque porque figura en autos judiciales. No me lo invento yo, no lo dicen en una taberna y de verdad, le vuelvo a repetir, respete su trayectoria y su poder porque esa fórmula dialéctica que acaba de usted de utilizar se la va a comprar ahí fuera muy poquita gente, solamente aquellos que más cobren. Séptima pregunta. 7, ¿eh? Leo. Tenemos que acabar definitivamente con ese clima de sospecha que se alimenta de escándalos, de prácticas corruptas y de irregularidades en la gestión de los caudales públicos. ¿Le suena esta cita? Le debería sonar porque es suya. La dijo en el año 95, cuando era una especie de Cid campeador de la lucha anticorrupción. La pregunta también es muy simple y le pido por favor que no me cuente historias. ¿Qué pasó, señor Aznar? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a su partido para acabar abriendo telediarios con 900 imputados? ¿Qué le pasó a usted y a su partido para que el jefe de la UDEF, en esa misma silla donde está usted ahora medio riéndose, calificara al Partido Popular como un parásito de las instituciones para enriquecerse y señalar a M. Rajoy, por mucho que diga este señor que no es verdad, como probablemente Mariano Rajoy? ¿Qué le pasó a usted y a su partido para decir esto y acabar protagonizando estas escenas? Bueno, pues que lo conteste. Tranquilo, que yo creo que este señor se lo está currando, o sea, no te necesita. En relación con la primera cuestión ya he contestado ante ello. Si tiene usted, y puede mostrar las sentencias en donde se dice que una parte de... Dígame usted una sentencia de un juez donde se diga que una parte de la boda de mi hija fue pagada de una manera extraña. Dígame una, por favor. Dígame una. Si no lo hace, no está usted faltando la verdad. Dígame una sentencia. Una. Y dígame, por favor, el nombre del magistrado o el nombre del tribunal. Dígame una. Porque eso es exactamente lo que significa ser un corrupto de las palabras, señor diputado. Eso es lo que significa hacer corrupción con el lenguaje y acusar infundadamente a alguien de algo que no tiene
ningún sentido y que es un disparate y que no tiene nada que ver, además, con los asuntos que estamos viendo. Mire, y le voy a decir una cosa. Yo, siendo presidente del Gobierno, he tenido que afrontar crisis económicas. He tenido que hacer reconversiones y reformas importantes del sector público. Me he tenido que enfrentar a problemas gravísimos de terrorismo. He tenido que tomar decisiones muy difíciles para que España formase parte de la moneda única, del euro. Muy difíciles. Y puedo, al final de 8 años, prestar una hoja de servicios en esos términos más que relevante, en términos de creación de puestos de trabajo por millones. Más que relevante. Y le voy a decir, en ninguno de esos supuestos, señoría, no ha habido nadie que haya podido decir con un mínimo de credibilidad que el comportamiento que yo he tenido no ha sido un comportamiento correcto, sujeto siempre a las normas legales. Y se lo repito, en crisis económica, en reformas del sector público, en entrada de España en el euro y en la lucha contra el terrorismo. No hay nadie que pueda decir que ni una sola vez no se ha cumplido la ley de una manera escrupulosa. No hay nadie que después de tantos años de ejercicio público lo pueda decir. Y lo quiero reiterar aquí con su pregunta esta mañana. Y ya está, señor presidente.